Y aquí sí hay pan, güey. Se consigue menos cada vez el pan en las panaderías. Ok. Pero aquí sí hay, güey. Hola amigos, si son seguidores de hace tiempo del canal, deben de recordar que el año pasado tuvimos una aventura muy interesante por Venezuela. Pudimos conocer muchos aspectos cotidianos de la situación actual de este país. Pudimos conocer el transporte público, pudimos entender más o menos la situación del dinero y por supuesto nos dimos una vuelta por un supermercado. Deben de recordar que durante esta travesía tuvimos un guía muy cool, muy chévere, muy fino, dijeran los venezolanos. Pues ¿qué creen? En esta ocasión no estoy yo en tierras venezolanas, sino que está Vic en tierras mexicanas. ¡Hey! ¡Hola! Vic, ¿cómo estás, hermano? Súper chévere aquí, orgulloso de visitar ahora tu país. Exactamente, yo estoy muy feliz, mi querido Vic, de que estés visitando México. Y estoy orgulloso de ahora yo poder ser tu guía por estas tierras. Sí, no, ya te tocaba. Pues resulta, amigos míos, que ya tiene casi un año que yo estuve por tierras venezolanas. Para ser exacto, 9 meses. 9 meses, un bebecito. Ya Mira. creció un baby desde aquel entonces. Yo recuerdo, Vic, que cuando fui el dólar estaba en más o menos 6,000 o 7,000 bolívares. Sí. ¿Cuál es el costo del dólar ahora? He visto ahorita la página donde se ve lo del dólar y está en 410,000 bolívares. ¿410,000? O sea, estaba en 7,000 cuando tú estabas allá en Venezuela, ahorita está en 410,000. ¡Wow! Oye, estoy impactado. Sí, ¿qué tal? He estado platicando muchos aspectos con Vic y vaya que la Venezuela que pudimos retratar en esa serie de videos ha cambiado. Algunos aspectos tales para bien, otros no para tan bien. Pues hoy, amigos míos, tenemos un plan que creo que estará interesante, creo que nos informará demasiado. Hoy vamos a ir a visitar un supermercado en México. Me gustaría conocer la opinión de Vic aquí, que es de Venezuela, que lleva una vida cotidiana en Venezuela, que nos cuente qué hay en un supermercado de otro país que de plano no se puede encontrar en su país. Con qué cosas nos encontramos, qué peculiaridades podrían llamarle la atención. Eso seguramente estará muy interesante. Siento que nos va a ser muy informativo, tanto a mí como a muchos de ustedes que están viendo este video. Acompáñenos, amigos míos. Comencemos con esto. ¿Todo bien, Vic? ¿Todo chido? Lo que me sorprendió fue que agarramos un carrito. ¿En serio? ¿Por qué agarrar un carrito es sorprendente? Porque si estás en Venezuela y tú ves que alguien agarra un carrito es porque hijo del presidente, ¿sabes? Porque tiene mucho dinero. Ah, porque va a llevar muchas cosas. Sí, exactamente. Y como todo está carísimo, todo está... Y aparte que no hay muchas cosas para comprar, Y ¿sabes? ya con eso empezamos con un dato muy interesante. Estamos ahorita en la sección de frutas y verduras. Yo cuando fui hace un año, recuerdo que en el supermercado sí que había mucha variedad. Variedad buena de frutas y vegetales. Ese aspecto lo tenían cubierto. ¿Crees que ha cambiado? Sí, obviamente, la calidad de las cosas ha cambiado bastante. O sea, sí las hay, pero tipo, o sea, hay naranjas, pero están todas dañadas. No son como aquí que están todas de un color bonito, así vivo, todo. Hay, pero no calidad. Tenemos tomates así como todos rojizos. De esto también lo encuentras ahí, ¿no? Es un súper tomate. Es un super tomate. Sí, obvio. De hecho, sí es un buen tomate. Ahora que lo veo, es un tomatón. Y por ejemplo, el hecho de que haya subido tanto el valor del dólar en comparación al bolívar, ¿ha subido también el salario mínimo o sea, ha permanecido igual? El dólar está en 410,000 bolívares, como te mencioné, y el salario mínimo está en 1,300,000. O sea, básicamente son que si el salario mínimo $3. Sí. El supermercado completo, toda la comida para tu familia cuesta $3. Estamos en la sección de huevos. Yo recuerdo que hace casi un año que estuve ahí había escasez de huevos. De hecho, hicieron muchos memes de eso, de se nota la escasez de huevos. Sigue habiendo escasez de huevo. O sea, sí hay escasez, pero hay más. Pero la razón es porque la gente no compra huevos, porque como están muy costosos, hay, pero la gente no los compra. Mira, Vic, no sé si esto, la mayonesa... Ay, no, pero esto no es de soya, ¿verdad? En Venezuela hay pura mayonesa de soya. O sea, sí hay mayonesa de la normal, pero está súper escasa. De hecho, ahorita en estos días vi que estaba en 900,000 bolívares en el salario mínimo para un pote de mayonesa. Wow. Y ni siquiera de la grande, o sea, mayonesa de la pequeñita. 900,000 bolívares. Sí. Wow. Recuerdo también, Vic, que me habías contado que el arroz, la pasta, todo esto, sí la hay, pero está muy como medida, ¿no? Como Sí. que puede llevarse nada más como 1 kilo por persona. Sí, son 2 kilos por persona. 2 ya kilos cuando por persona. compras. La otra vez
esto es real y vaya, estoy haciendo este comentario como algo informativo. Estaba yo en Instagram curioseando y vi que una Instagramer venezolana estaba haciendo un giveaway de pasta. Etiqueten a 3 amigos. Creo que lo vi y todo. Pero es que de Perfecto. hecho esto es un negocio. Esto es un negocio porque, bueno, como tú sabes en los videos, lo del bachaqueo. Eso de los bachaqueros, si vieron el video de hace casi un año, lo deben de recordar. Son estas personas que compran cosas, las revenden más caras y ese es como el negocio. Otra cosa que levantó mucha curiosidad en los comentarios de la gente del canal es que en el video de hace casi un año se pudo ver que no había mucho papel de baño. Ahorita creo que hay menos que antes. ¿En serio? Sí, de verdad. O sea, el supermercado que tú fuiste en ese video ahorita está súper vacío. Wow. Me imagino que será que no ha llegado el papel toalé o de pronto ya no. Como Claro. todo está escaso en Venezuela ya. Recuerdo que mucha gente me dijo que es una ironía, es curioso, que el papel de baño es más caro que los billetes de los bolívares. De hecho, aquí tengo unos billetes venezolanos. A ver si los recuerdan, ¿no? 100 Ahí está, bolívares. es el de 100 bolívares, ok. Entonces mira, este es un billete de 100 bolívares, está muy bonito, muy bien hecho la verdad, pero ¿cuánto costará un rollo de papel de baño? Un rollo de papel toalé te puedes costar unos 200, 300 mil bolívares. 300,000. Ajá. Ah, O sea, wow. unos cuantos de estos billetes. Unos 3,000 billetes de estos. Sí. Qué ironía y qué loco. Siguiendo esa lógica, en efecto, es más caro el papel de baño que un billete. Me comenta Vi que le llama mucho la atención que tenemos mucha variedad de papas. Sí, o sea, de la misma marca tienen como 15 tipos. Sí, de hecho, miren, estamos llevando aquí fuego, puras picantes para que las prueben. Y la verdad, sí, a los mexicanos nos encantan las frituras, ¿eh? No te lo voy a negar. Recuerdo también Vi que las cajas de cereal no tenían color allá. Ok. Aquí sí tiene, qué locura. O sea, es burda raro ver las cajas con colores. Una que otra marca de cereales sí tiene colores. De hecho, tengo años que no veo las Choco Crispy. ¿Y el Choco Crispies ahí también es un elefante o no? Sí, allá también es un elefante. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Melvin. Melvin también. Sí, de hecho, que nunca había visto en toda mi vida. Por ejemplo, esto no lo hay. Esto menos. Fruit Loops alguna vez hubo, yo recuerdo. Trix, no, nunca en mi vida. Igual que esto, la azucarita. Estas son como ediciones especiales así brutales y eso no lo he visto. En cuestión de leche, Vic, yo recuerdo que ahí vendían la bebida láctea, ¿o cómo le ponían? Y se llama bebida láctea, que es como una mezcla con leche y otros condimentos, pero no es leche 100% leche. ¿Sabes? Como se puede usar como leche, pero no es 100% leche. Mira, aquí también se usan mucho los suplementos. Tenemos leche como de almendra, leche de coco. Pero vaya, también que hay leche de vaca. Sí, vaya, hay muchos tipos de leche aquí. Que la deslactosada y la light y la entera. De todo. No sé si recuerden que igual estuvimos formados un buen rato en una panadería y no pudimos conseguir pan. Y aquí sí hay pan, güey. ¿Cómo sigue esa situación, Vic? Así que peor, como todo sube, porque el dólar sube, de menos materia prima hay para hacer pan y todo, y se consigue menos, aparte que el pan es carísimo, se consigue menos cada vez el pan en las panaderías. Aquí sí hay, güey. A Vic le está llamando mucho la atención la variedad de desodorantes que podemos ver aquí. Claro, allá no hay tantos desodorantes, o sea, de hecho, lo único de los desodorantes que hay son súper chapas, horribles, que tú más bien te los echas y te da violín. Huele peor. Y me llama la atención que tú dices que hay desodorantes para hombre y para mujer. Como no hay desodorantes para hombre y para mujer allá. No, nada más hay desodorantes que se consigan. Mayormente se consigue, o sea, no sé, los que son como así, o sea, de bolita. Y ando flipando, porque yo vine primero por acá a ver desodorante y tú me dices que estos son de mujer. No sabía que había un para hombre. Quiero hacer también la observación de que ahorita vamos a pagar, estamos aquí en la caja. En Venezuela, cuando pagas, tienes que poner tu huella digital, Claro, ¿cierto? para que me digas cuántas cosas compraste y no vuelvas a comprarlas en esa semana que compraste esos productos. Porque ya como que todo está medido, ¿no? Cada semana tú puedes comprar una cantidad de comida y no te puedes pasar de ese límite. Ya lo que conseguimos. ¡Oh! Miren, esto está bien cool, amigos. Conseguimos harina pan. O sea, no pueden creer lo emocionado que estoy. O sea, esto es de Venezuela y en Venezuela no hay harina pan y en México sí. O sea, Viene de Venezuela, en Venezuela no hay, la encontramos acá. Vaya, interesante. Víctor dice que me va a hacer unas arepas. claro, ahorita tengo unas arepitas. Bien. Con quesito y jamón. No sé si recuerden que los videos se vio que había un graffiti de Se Busca con la imagen de la harina pan. Sí, porque está muy escaso. O sea, eso Exacto. creo que es la cosa que está más escasa. Antes la gente lo compraba así. La persona más pobre iba al supermercado y compraba una harina pan para comer. ¿Sabe? Ahorita ni eso se puede. Y por eso que ponen esos logos de Se Busca. La encontramos hasta acá, pero la encontramos. Ya no se busca. ¿Qué otra de las cosas que vimos ahí podrías comentar? Una cosa que me pareció curiosa fue que habían cauchos en el supermercado. Cauchos son llantas. Ya está muy complicado conseguir eso. Hay gente que va para la frontera que en Venezuela, o sea, para Colombia, que es Cúcuta. Te va a comprar los cauchos, que obviamente están carísimos, pero los traen de allá. Pues como en Venezuela no se produce eso de los cauchos, y si se produce está súper caro, mucho más caro que conseguirlo en Cúcuta. Me pareció súper loco que ya que nada más ir al supermercado los consigues así como que, ay, se me dañó el caucho del carro, la llanta del carro. Voy a ir al supermercado
supermercado a comprarlo y a ponérselo. Y bueno, así concluimos nuestro paseo por un supermercado en otro país. Gracias, Vic, por habernos acompañado y por darnos una perspectiva desde un venezolano. Quiero que sepan las personas que están viendo el video que yo no estoy exagerando. Lamentablemente la situación es esa, no se consiguen las cosas. Y bueno, para que tengan claro que en realidad si quiero mi país, si lo quiero. La verdad la cosa sí está escasa, sí está difícil, pero esperemos que pronto se arregle, que pronto se consiga todo lo que estamos comprando aquí. Y bueno, esperemos que todo mejore. De todo corazón, de verdad, también espero que muy pronto se solucione todo. De verdad que estar conviviendo con Vic me está encantando porque es una excelente compañía y también me ha abierto muchísimo los ojos de muchas cosas que me platica y demás. El año pasado que estuve por ahí, yo pensé tener una perspectiva como un poquito clara. Pues vaya que en este tiempo han cambiado mucho las cosas. Espero que todo mejore pronto y que mejore bien chido y solamente para arriba. Por cierto, Vic hizo un video similar pero más chistoso, como con su sentido del humor, ya lo conocen en su canal. De verdad, te quedó muy bueno, amigo. Gracias. Estuvo muy bueno. Les voy a dejar el enlace aquí abajo por si quieren ir a ver el video de Vic. Pasen a su video, déjenle mucho amor, muchos likes, mucha chidez. Y bueno, amigos míos, con esto concluiremos este video, este tour por un supermercado en compañía de nuestro buen amigo Vic aquí. Gracias, Vic, de verdad, por habernos acompañado. Amigos míos, en verdad espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que nos ha aportado una perspectiva diferente.